Bueno, buenas tardes a todos y todas. Lo primero que quería decir es que muchísimas gracias a la comunidad de WordPress Coruña por haber contado conmigo, en especial a María, por pensar que yo puedo ser una persona que tenía alguna cosa interesante que contar hoy. Así que, bueno, por darme la oportunidad de estar aquí, que estoy muy contenta. Bueno, pues nada, yo vengo a hablaros de estas cosas. Emprender, ver atardecer y otras cosas del querer. Básicamente, he elegido este título por esta razón, porque nadie en su lecho de muerte ha dicho nunca, ojalá hubiera trabajado más o hubiera hecho más horas extra. En concreto, bueno, esta frase que no sé muy bien a quién se le atribuye, porque, bueno, he hecho así como unas pequeñas búsquedas, pero como veremos un poquito más adelante, como emprendedora tienes que pensar muy bien en qué inviertes tu tiempo, entonces no he investigado mucho a qué persona pertenece, me he centrado más en otra parte. Yo creo que esta frase tiene muchísima razón. De hecho, hay gente que dice, bueno, de hecho también no sé saber si, si es verdad, como venía a un foro en el que pensaba que iba a haber personas técnicas, o sea, me he metido en foros, porque sé que es una cosa que os gusta mucho hacerlo, y he visto que hay gente que lo discute esto, pues sí que hay gente que hace esto, porque hay gente que puede decir, pues no he trabajado suficiente, me he perdido oportunidades, o gente incluso que ha dicho, pues ponlo en mi epitafio, porque así nunca más nadie podrá volver a utilizar esta frase, ¿no? Entonces, bueno, habrá gente de todo, yo creo que es verdad, yo creo que nadie cuando está en su lecho de muerte, pues dice, jo, ojalá hubiera trabajado más. De hecho, hay gente que dice que de hecho las únicas personas que se acuerdan de todas las extra que tú has hecho, pues es tu familia. Entonces, bueno, eso a mí me hace reflexionar mucho y intento tener esto bastante presente. Bueno, para los que no me conozcáis, yo soy Judith, voy a hacer una pequeña introducción. Soy Sagitario. Claro, esto pensando que venía un foro técnico, tenía que haberlo pensado mejor, igual no funciona muy bien, pero bueno. Además soy Sagitario tardía, quiero decir, soy casi Capricornio, por 45 minutos no soy Capricornio, con lo cual tengo lo mejor de Sagitario, que es la impaciencia, y lo mejor de Capricornio, que es ser una persona muy estimada. Cosas muy importantes para emprender, ¿no? Como sabremos todos. También he sido hija única durante 11 años de mi vida. Todas las que sois hijas únicas, pues sabréis lo que os hablo, eso conforta mucho la personalidad. Y luego he tenido, a los 11 años, pues tuve el mejor regalo del mundo, que fue tener a mi hermana Leti. Entonces soy hermana mayor. De hecho, soy una hermana tan mayor que cuando sueño con mi hermana siempre tiene 5 o 7 años, incluso que ahora esta persona de luz que veis aquí, pues es mayor, pero para mí es así. Esto, bueno, son cosas que me han tocado en la vida, o sea, no las elegí yo, son cosas más fáciles, más difíciles, pero que han ido conformando mucho la personalidad. Luego yo empecé a tomar decisiones difíciles, ¿no? Como por ejemplo hacerme neofalante, y hoy estoy haciendo una excepción, pero me gusta muchísimo hablar gallego y creo que es importante hacerlo. Luego también, pues soy la humana de un galgo adoptado. Esta fue una de las mejores decisiones que yo he tomado en mi vida. Ha sido un proceso muy difícil en el que he aprendido mucho y ha sido un proceso de curación que me ha inspirado y creo que me ha aportado mucho en la vida. Decisión difícil también. Luego soy una persona vegana. Claro, mucha gente se piensa que la parte dura de ser vegana es que, bueno, no echas de menos la carne o no sé cuánto o esto. La parte dura de ser vegana es dar explicaciones todo el rato de por qué eres vegana, de con dónde tienes la vitamina 12, todo eso es un desgaste increíble, es el reto más duro. Y luego, como última adquisición, desde hace un par de años, pues también soy madrastra, ¿no? Que es algo, bueno, que podemos comentar en las cañas después si queréis, muy inspirador y que también un proceso de aprendizaje y bonito. Entonces, como no puede ser de otra manera, gustándome los retos como me gustan, pues desde tiempos inmemoriales, en concreto desde el 2009, soy autónoma. O sea, siempre he sido autónoma. Aquí he puesto proudly autónoma, pero en realidad no es cierto, porque siempre he preferido decir que soy freelance, ¿no? Porque mola más decirlo en inglés, pero bueno, en realidad soy autónoma. Esto es lo que yo creía que pasaba, pero hace poco, reflexionando para esta charla, me he dado cuenta que realmente lo que fui en esta primera etapa de mi vida que estoy contando ahora es autoempleada. Realmente no hay una cosa ni otra, lo que hacía era ser autoempleada. Entonces, bueno, aquí hay unos códigos de color que son muy importantes para esta presentación. El naranja es para esas frases que la gente normalmente no dice, pero que yo creo que son un poco como controvertidas, pero que yo creo que es importante conocerlas, ¿no? La primera de ellas para mí es que no todo el mundo vale para ser una persona autónoma, por muchos motivos. Podéis estar de acuerdo o no y podéis participar si queréis también. Esto no tiene por qué ser un monólogo. Una persona puede hacerse autónoma, yo tengo esta teoría, puede hacerse autónoma por dos motivos. Uno, porque no le queda otra, suerte, si este es tu caso, y otra, pues por vocación, porque te apetece hacerlo, ¿no? Y luego hay muchas maneras también de hacerse autónomo. Tú puedes hacerlo en paralelo mientras tienes otro curro, elegir, bueno, lo suelto cuando ya tengo una seguridad, o no, bueno, cada uno tiene sus circunstancias. Pero en cualquier caso, si tu caso es soy autónoma por necesidad, es un proceso complejo. No todo el mundo vale para ser autónoma, como tampoco todo el mundo vale para ser cirujana o para ser
no me sé esta palabra, funcionaria, que es como justo el antónimo de autónomo, ¿no? Que es lo que estaba pensando. Con sus cosas buenas y sus cosas malas, no es mejor ni peor, simplemente que para ser una persona autónoma, pues, jolín, hay que tener una serie de... Te tiene que gustar, te tiene que ir en la marcha. Luego, por otro lado, respecto a este tema, también creo que estamos emprendiendo por encima de nuestras posibilidades, muchísimo. Con el tema de los fondos Next Generation y todas estas cosas, pues hay un montón de procesos de aceleración, mucha gente es como todo el rato, todo el mundo tiene que emprender, tú emprendes, eres tu propio jefe, toma el control de las cosas, no sé cuánto. Yo creo que eso es muy peligroso, porque yo, que participo en programas de aceleración muchas veces y soy mentora de emprendedores, es que es muy peligroso porque hay mucha gente capitalizando su paro, dejándolo todo pues para lanzarse a un producto como, eso es un caso real, pues vender aceite super premium en botellas de plástico. Entonces, no todo el mundo, y esto es verídico, hay muchos casos así, ¿no? Entonces, yo creo que no toda la solución para todo es el emprendimiento, y emprender es un camino de muy largo plazo para el que, bueno, pues se requieren muchas habilidades que es mejor estar preparado. Y luego hay datos, ¿no? A mí me gustan bastante los datos, aunque soy de letras. Pero bueno, la realidad es esta, que 8 de cada 10 empresas fracasan antes de los 5 años. Esto quiere decir, y he hecho el cálculo también para las personas de letras puras como yo, que solo el 20% lo peta. Claro, lo peta quiere decir, puede vivir de eso, no me refiero a ser la siguiente empresa unicornio, eso ya no sé cuál es el porcentaje, tampoco lo he mirado. Pero son unos datos que, jolín, pues asustan realmente, ¿no? Entonces me tomo la libertad de crear un checklist por si alguien está pensando en emprender, para emprender. A ver si subimos un poco esta cifra del 20%, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de preguntas que os invito a que reflexionéis. Si te apasiona lo que haces, si crees que puedes vivir de ello, si tienes margen para evolucionar, si eres de las personas que piensa que la magia sucede cuando sales de tu zona de confort. Y luego, si seguro que estás eligiendo emprender libremente, porque si no es la respuesta positiva, bajo mi punto de vista, a todas estas cosas, pues puede ser problemático. Si todo es ok, si todos son cheques verdes, pues genial. Entonces, bienvenidos y bienvenidas a Primero de Emprendimiento. Son 3 cursos, os digo por si acaso, para que vayáis dosificando la energía. Son 3, Primero de Emprendimiento. Vale, cuando llegas a emprender, lo primero que tú tienes que hacer es contarle a la gente lo que tú haces, ¿no? Tú a qué te dedicas, ¿no? Entonces, a mí lo que me pasaba al principio de todo era esto. Hola, yo antes era traductora, en una vida anterior. Yo soy traductora e intérprete y la gente, o sea, es que esto me ha pasado muchas veces y si tenéis traductores o traductoras en vuestra vida, seguro que pueden atestiguarlo porque nos pasa mucho. Ah, qué guay, pues ¿en qué peli sales, no? Entonces yo dije, bueno, esto va a dar mucho curro para explicar todo esto. Entonces dije, bueno, mira, mejor voy a hacer el check que no, a ver qué pasa. Entonces, ¿te apasiona lo que haces? No especialmente, a mí nunca me ha gustado mucho traducir, la verdad es que no. Puedes vivir de ello, no tenía ni idea, tienes margen para evolucionar, no sabía lo que aquello era. ¿Eres de la que piensa? Esto sí, porque yo siempre he sido una persona muy motivada, entonces pensaba que por supuesto que sí, hay que hacer todo lo que uno se proponga. Y luego si estaba segura de que emprendía libremente, lo cierto es que para el relato me viene mejor contar que sí, pero no, la verdad es que no. La verdad es que no, porque cuando no sé de traducción es como complicado que te cojan una agencia de traducción full time y demás, entonces un alto porcentaje, que tampoco sé cuál es, son personas autónomas cuando, bueno, no sabes dónde te metes, ¿no? Entonces, bueno, en aquel momento, pues digamos que yo me lancé un poco a esta aventura con muchísimo desconocimiento. Yo tendría en aquel momento, pues no sé, 23 años, una cosa así. Y dije, bueno, pues lo que tengo que hacer es esto, ¿no? Pues definir la vida que yo quiero tener con los recursos que tengo. Entonces, esto es lo que yo tenía en aquel momento. Por un lado, ¿qué es lo que me gusta hacer? Pues a mí me gustan los idiomas, me gustan las personas, me gusta aprender cosas nuevas, me gusta viajar. Bueno, pues como la media de todo el mundo, supongo, ¿no? ¿Y qué necesidades tengo? Pues digo, pues una casa, tenía un coche, tenía un préstamo de un máster que había hecho y vivir, ¿no? O sea, lo que sea que es eso, pues vamos a ver a dónde nos lleva. Entonces aquí descubrí una gran lección que me acompañó durante muchos años y me acompaña, que es la magia de poder elegir. O sea, no siempre puedes elegir qué es lo que tienes que hacer, ¿no? O lo que puedes hacer. Entonces esto me llevó a mi primer proyecto. No podía elegir, tenía que traducir, pues venga, para adelante. El primer proyecto se llamaba yoicabana.com y lo que hacía era traducir, básicamente eso. ¿Traducir cosas maravillosas que cambiaban el mundo? No, traducía manuales de walkie-talkies, traducía manuales de cómo instalar aires acondicionados y cosas así súper divertidas, que ahora afortunadamente cosas buenas de la IA, pues seguro que no hay nadie que lo tenga que hacer. Pero claro, cuando me puse a currar, enseguida llegaron este tipo de cosas, ¿no? Vale, que hay una cosa que se llama cuota de autónoma, ¿no? Son 280 euros en aquel momento, no había esto de emprendes menos 50, Lo he calculado así por encima, porque no lo recuerdo muy bien, traté de olvidar estas cosas, ¿no?
una cosa que se llamaba IRPF y luego también el IVA. No tenía ni idea de que esto existía, ni de cómo funcionaba, ni, bueno, en fin, como mucha gente. Entonces yo hice unos cálculos y dije, vale, ok, pues estos cálculos me dieron que yo necesitaba cada día 1.200 euros para vivir, o sea, para pagar, o sea, no para vivir, sino para pagar las cosas, autónomos, el coche, el préstamo, no sé qué, la casa, no sé cuánto, sin vivir, o sea, luego lo que fuera. Pero como una persona muy motivada, dije, bueno, pues no pasa nada, vamos a remangarnos y vamos a por ello, vamos a currar. Y como yo me he criado en los 80, siempre he creído que si tú trabajas duro, vas a tener tu recompensa, obviamente, ¿no? En proporción a lo que tú has invertido. Esto nunca pasó, que lo sepáis. Y entonces, bueno, cometí muchísimos errores. Por ejemplo, dije que sí absolutamente a todo. Dije que sí a cosas que no me gustaba hacer. Dije que sí a cosas que no quería hacer. Incluso a cosas que no me daba tiempo a hacer, también dije que sí. Incluso me metí en un posgrado de traducción y nuevas tecnologías, lo que fuera que era aquello en aquel momento, y lo único que conseguí fue estar estresada 24/7, sobrevivir y entrar en una rueda que era bastante compleja, ¿no? Esta era yo, un poco esto, ¿no? Entonces activé lo que yo llamo formato de supervivencia, que aún me pasa muchísimas veces, no sé si alguien, ojalá no, pero seguro que mucha gente se siente reconocida en esto, y trabajaba sin foco ni estrategia. De hecho, bueno, yo teletrabajaba antes de que el trabajo molara, y la verdad es que no sabía ni, o sea, dónde empezaba el chándal y dónde acababa el pijama. Básicamente estaba así todo el día. Y estaba así, 100% de emprender, 0% de ver atardecer y 0% de otras cosas de querer. Es decir, 0 presencia y 0 cosas que a mí me gustaran y me hicieran feliz, ¿no? Esto era lo más triste. Yo tenía 0% de felicidad en aquella etapa de la vida, ¿no? Entonces llegó lo que llamamos el clic número 1, la videollamada. Un día, fruto de aquel máster que yo hice sin muchas ganas, pero que me parecía interesante, en traducción y tecnologías, pues sonó el teléfono. Y era una persona, cuando nadie, claro, pues trabajaba, o sea, nadie que no fuera informático o informática tenía conocimientos para acceder a un back a hacer nada, o casi nadie, supongo, o poca gente. Me llamaron para traducir una plataforma web, yo no recuerdo muy bien de qué era, pero sí recuerdo que era con WordPress, o sea, que eso es importante. Y entonces... ya está, clic. Y entonces el chico me dijo, en plan, vale, pues te puedes conectar a una videollamada y te explico un poco cómo va el rollo. Y yo en aquel momento, como, videollamada, o sea, pero si yo estoy en pijama, creo que sin duchar, o sea, no me funciona la cámara, ¿no? Claro, ahora yo doy clase muchas veces o cosas y la gente se conecta, ¿no? En plan de, no, es que no me funciona la videollamada. Y yo, ya, claro, no te funciona. Y entonces, bueno, esto me llevó un poco a decir, no puede ser, yo no puedo estar en este bucle de no poder afrontar cosas, de no poder, o sea, de estar eso, pues en pijama y no poder tener vida y no tener ningún tipo de control. Entonces me pregunté, bueno, ¿qué puedo hacer con este panorama que yo tengo, sin que incrementen los gastos? ¿Qué puedo hacer yo, ¿no?, para salir de esto? Lo tengo. Pues voy a dar formación, ¿no? ¿Por qué no? Entonces voy a dar clases de inglés. Entonces, bueno, mantuve todo lo que tenía antes, pero con más cosas. Entonces empecé a subcontratar los manuales de walkie-talkies y todo eso, que no molaba nada hacer. Me metí a dar clases de niños y niñas, que me apasionaba un montonazo eso, no estresaba nada. Y luego empecé a dar clases en empresas, que eso sí, eso me gustó un montón. Pero bueno, el estrés seguía absolutamente siendo el mismo. Y de repente dije, pues qué guay, encontré una cosa que me gustaba dar clases de inglés en empresas y además lo pagaban bastante guay. Entonces dije, pues ya está, esta es la mía. Entonces, bueno, pues nada, me puse a currar, conseguí clientes, bla, bla, bla. Bueno, mejoró un poco la cosa, quiero decir, veía atardecer de vez en cuando, porque, bueno, viajaba, porque como iba en coche de polígono a polígono todo el rato, de clase a clase y todo eso, pues viajaba un montón. Y cuando me coincidía el atardecer en el coche, pues también lo veía. O sea que, bueno, me relacionaba con gente, por lo menos me duchaba y esas cosas, ¿no? Pero bueno, nada, fatal, realmente no era tal. Entonces llegó el segundo y último clic, al que he llamado la peli del sábado noche. En estos momentos, en los que también estaba ahí como súper estresada, un día, un sábado, por la noche, tarde, me dispuse a ver una peli, ¿no? Y cuando estaba empezando la peli, digo, joder, ¿no debería de estar yo ahora mismo buscando clientes? Y enseguida, el siguiente pensamiento que me vino fue como, estás haciendo algo fatal, porque si ni siquiera puedes ver una peli, es que no vas a ningún sitio, ¿no? Entonces dije, bueno, las cosas tienen que cambiar. Y descubrí lo que era un business plan, ¿no? A partir de ahí me puse a investigar, pregunté, y encontré que había una cosa que se llamaba así. Porque claro, mi business plan era este. Esto era lo que era mi business plan hasta este momento. Y descubrí una cosa maravillosa que os recomiendo a todos y a todas, que se llama rentabilidad.
Entonces dije, bueno, vale, genial, vamos a reflexionar un poco más profundamente y vamos a ver qué es lo que estás haciendo. Entonces, ni me molaba lo que hacía, ni podía vivir de ello, entendiendo cómo vivir, lo que es vivir. O sea, no solamente pagar tus facturas a fin de mes para volver a empezar la rueda del mes siguiente, sino vivir. No tenía margen para evolucionar realmente, pero sí sabía que me molaba mucho emprender y sí sabía que ahora sí que estaba segura que lo estaba eligiendo libremente porque era el camino que quería seguir. Entonces, de esa etapa aprendí, y con esto cerramos primero de emprendimiento, algunos superpoderes que si quieres emprender o estás emprendiendo, eres emprendedor o cualquier cosa, incluso para la vida, pues puedes necesitar, ¿no? Lo primero es muchísima energía, o sea, porque hace falta muchísima energía. Dedicación, curiosidad, súper tolerancia al estrés, esto se desarrolla, vamos, súper fácil. Orientarte a la resolución, muchísimo, resolución de problemas, no quedaste estancado con eso, sino, vale, ok, pero ¿cómo se resuelve? ¿Cómo avanzamos? ¿No? Tomarte los fracasos como oportunidades, porque, bueno, realmente va a haber fracasos, obviamente, la vida también va de eso. Bueno, tienes que ser una persona capaz de abrazar la inestabilidad de todos los tipos, emocional, financiera, de todos los tipos. Vas a vivir inestable y hoy estás aquí, mañana estás allá, pasado vuelves a estar aquí, esto pasa todo el rato. Aprender de los errores, yo creo que esto es, y si puede ser de los errores ajenos, muchísimo mejor también, o sea, estar atento sobre qué es lo que a otra gente le pasa, ¿no? Eso está guay. Y luego orientarte a la alegría. Quiero decir, hemos venido aquí para ser felices y entonces es muy fácil frustrarse, es muy fácil cabrearse, es muy fácil que no te entreguen una movida a tiempo, es muy fácil no entregarla tú, es muy fácil tener un cliente, o sea, van a pasar cosas que tienen la capacidad de amargarte el día. Entonces, más vale que te orientes a la alegría y que trates de salir adelante y seas positiva, porque si no, es bastante complicado. Entonces, bueno, alegremente cerré esta etapa en la que aprendí mucho, y decidí ser emprendedora. Que no es una cosa como que se decide así, ¿no? Pues hoy voy a cenar. No. Bueno, en fin, emprendedora. Entonces, con esto vamos al segundo emprendimiento. ¿Cómo vamos? ¿Alguien se quiere marchar o una cosa? No hay problema. Vale. Claro. A ver, acaba en positivo, quiero decir, no lo prometo, Vale, segundo emprendimiento. Entonces, si quieres llegar rápido, camina sola, si quieres llegar lejos, camina con otras. Bueno, yo creo que nada se puede hacer sola en esta vida, es muy importante hacerlo con gente, y si puede ser con gente afín a ti, pues muchísimo mejor. Yo creo que este proverbio africano, aquí sí que sé el origen, tiene mucho sentido. Y luego, una frase que me acuño a mí misma, no te quedes más tiempo del que necesites en los lugares. Bueno, esto es un consejo que yo os daría, incluso yo, persona de dar consejos, ¿verdad? Os daría para la vida, o sea, ni en las relaciones, ni en las amistades, ni en los trabajos, ni en las cuotas de gimnasio, o sea, no te quedes más tiempo de que necesitas, aprende lo que tengas que aprender, aporta lo que tengas que aportar y márchate. Vale, entonces vamos a hacer un pequeño repaso de los pasos que di hasta encontrar un poco el trick de emprender feliz. Bueno, cuando estaba en toda esa vorágine de, bueno, tengo que hacer clases en empresas, bueno, pues tuve la suerte de caer en una empresa como EP Global, que no sé si conocéis, bueno, es una empresa tecnológica, en aquel momento, este era el año 2011, en Coruña. Yo llegué allí dando clases de inglés y se dio la circunstancia de que, bueno, una empresa, pues, claro, eran súper top líderes en todo lo que tuviera que ver con marketing digital en aquel momento, ¿no? O sea, yo aprendí muchísimo allí, bueno, yo entré como profe de inglés, pero enseguida fue como, bueno, aquí yo como tampoco me gustaba mucho lo que hacía realmente y sentía que ya había aprendido todo lo que tenía que aprender como profe de inglés, pues bienvenida a cosas nuevas, ¿no? Entonces, bueno, aprendí muchísimo, yo estaba rodeada o sea, aquí tuvo como una primera barrera importante que cualquier emprendedor, emprendedora, profesional en general, se enfrenta, que es el tema del síndrome del impostor, ¿no? Yo como traductora llegar a una empresa tecnológica con gente súper top, que hablaba todo el rato con términos en inglés, de cosas de marketing digital que yo no sabía nada, no sabía lo que era una landing page, pues era como, vale, genial. Entonces, bueno, hacerme un hueco y entenderlo y tal, bueno, pues fue una lección para el resto de la vida. A veces tengo un poco de síndrome, pero pues, no le hago caso porque después de pasar esto, pues la verdad que tengo mucho callo. Entonces, bueno, EP Global fue una etapa preciosa en la que aprendí muchísimo y además, bueno, fue bonita, pues eso, porque todo estaba por hacer realmente, ¿no? Entonces, no mucha gente vendía online, no mucha gente hacía grandísimas campañas online, entonces tuve la suerte de trabajar con muchos grandes clientes, con mucho presupuesto, que hacían cosas muy locas y, bueno, y eso me valió para labrarme una carrera en esta parte de marketing digital, ¿no? Me pasaba un poco lo mismo, cuando la gente me preguntaba, marketing digital, claro, en el 2011 era muy complicado de explicar. Y aquí aprendí una cosa
muy guay, que es el trío ganador. Esto tiene que ver un poco como, yo creo, como las 3 cosas que una persona tiene que aglutinar para ser un verdadero crack o para triunfar, y si no las tiene una sola persona, por lo menos que las tenga un equipo, ¿no? A ver si estáis de acuerdo. Por uno, el conocimiento técnico. Bueno, pues obviamente saber de lo que hablas, tener algo que aportar y saber, ¿no? Por otro lado, todo lo marketing en general, entendiendo como marketing todo lo que tiene que ver con comunicación, ventas, ¿no? Vender es muy importante. Muchas veces es como, bueno, pues yo estoy anclado en este producto super app que estoy haciendo, no sé, ya vale, pero hay que venderla, la gente se tiene que descargar, tiene que ser rentable. Hay muchísimas cosas que son muy importantes y que tener esas 2 visiones conjuntas pues es importante. Y luego la parte de negocio, o sea, en esta empresa, el CEO de esta empresa es la persona que aglutina estas 3 cosas y para mí fue, bueno, el mejor jefe que yo he tenido en mi vida y súper inspirador, porque una persona con esta triple visión es tremenda. No conocía a mucha gente así, yo no tengo ninguna, intento rodearme siempre de gente maravillosa en ese sentido y yo creo que con estas 3 cosas, pues, bueno, se puede lograr casi todo. Vale, luego viene otra etapa, bueno, yo me marché de IP Global, un poco porque era una empresa muy tecnológica, llegó un momento que a mí me gustaba mucho más el marketing que la parte más tecnológica, y allí se desarrollaba mucho producto, bueno, cosas un poquito más frikis, desde el amplísimo cariño que yo puedo tener a las personas frikis, entonces me gustaba más la parte de marketing, entonces bueno, surgió la oportunidad por el camino de montar Vice y Decar, y bueno, fue una etapa también, bueno, de súper aprendizaje, pero en otros términos, ¿no? Básicamente, en la otra ya estaba todo hecho, lo que había que hacer era escalarlo, venderlo, contarlo, hacerlo rentable, había otros retos, pero aquí había que construir todo el camino, desde cero hasta bueno, no sé hasta dónde. Entonces aquí hay una cosa bueno, que siempre me ha inspirado mucho, que es la energía única que tienen los inicios, ¿no? Yo con el tiempo he descubierto que soy una persona de arranques. A mí lo que me gusta es empezar cosas, tener un poco esa energía de inspirador, de construir cosas nuevas y demás. Entonces esa energía es de alguna manera también la que te permite, pues, coger un vuelo a las 5 de la mañana, venirte en el último de Madrid, estar al día siguiente en la oficina a las 8 también antes que nadie, seguir trabajando, que está guay a lo mejor durante un tiempo y puedes aprender muchísimas cosas de todo eso y puedes construir un montón de cosas molonas. Pero bueno, no es eterna, quiero decir, la energía se agota, aunque tengas mucha energía, porque para emprender hace falta tener mucha, se agota también, ¿no? Entonces esa energía es guay y es muy guay aprovecharla también y entonces si la tienes en este momento, aprovechate de ella y nútrete de ella. Luego hay una parte que es el crecimiento. Claro, crecer muchas veces no es fácil y además hay que hacerlo pues con mucho sentido, ¿no? En aquel momento pues también era complicado, por ejemplo, a la hora de construir equipos y demás, porque no había empresas de recursos humanos especializadas en contratar desarrolladores o gente que estuviera especializada en paid, o no había, esto no existía. Entonces tú ibas a una empresa de recursos humanos, oye, buscamos un perfil de tal, no sabían ni entrevistar ni seleccionar. Eso en cuanto a personas, pero a muchísimas cosas, ¿no? El crecimiento viene acompañado de un montón de retos, incorporación de equipos, construir procedimientos. Uf, esto es mucha tela, desgasta muchísimo y más vale que estés en el lugar adecuado en el que quieres estar para poder hacerlo. Y luego viene el proceso ya un poco de consolidación. Aquí hay muchísima gente que yo sentí que había muchísima gente que lo hacía mucho mejor que yo y bueno, sentí que eso, que era el momento de cerrar una etapa, llevarme los aprendizajes y fue maravilloso. Esto me lleva a mi siguiente etapa, que se llama Voltaje. Bueno, Voltaje nació en pandemia y aprendí muchísimas cosas. La primera de ellas es esta, que las empresas no siempre tienen que crecer, crecer y crecer. Acordaos del naranja, ¿vale? Frase inapropiada. Esta frase la escuché el otro día en un evento que fuimos de una persona que admiro mucho, político, en un tema de emprendimiento. Yo creo que no es verdad. Yo creo que hay empresas que tienen que crecer y crecer, pero, o sea, que las empresas tienen que crecer y las empresas están para generar dinero, ok, hasta aquí sí, pero tienen que crecer con sentido y tienen que crecer dando bienestar a las personas que trabajan en ella y tienen que crecer generando un impacto positivo a su alrededor. No solamente es pasas la raya, es rentable o no es rentable. Creo que hay muchísimas cosas que inciden en eso. Entonces, por supuesto que hay muchísimas maneras de crecer. Yo en Voltaje, bueno, hice muchas cosas bien, pero hice muchísimas cosas mal. No las he puesto todas porque si no estaríamos, bueno, hasta pasado mañana. Entonces, bueno, he hecho como un resumen de las que cometí, de los errores que cometí. Uno, construir sin estrategia. Tenía una estrategia, pero me desviaba de esa estrategia todo el rato. Era como, mira para aquí, mira para allá. Entonces no atendía esa estrategia, no volvía a esa estrategia, no la tenía presente.
abrí muchísimos frentes, o sea, todo me parecía poco. Pues ahora vamos a hacer webs, pues ahora vamos a hacer campañas de no sé qué, pues ahora vamos a abrir un mercado ecológico, pues ahora vamos a ir a no sé dónde. Todo, o sea, todo lo que me parecía, todo me parecía bien. Entonces, bueno, claro, eso es que no tenía absolutamente ningún foco. Luego no dije suficientes veces que no. Bueno, esto va muy largo como el anterior, ¿no? Pero dije que sí muchas veces que tenía que haber dicho que no. Y es importante tener eso presente. Luego entré, este es uno de los grandísimos aprendizajes que yo saco de esta etapa de mi vida, que es que entré en lo que yo llamo un círculo vicioso de contrato, o sea, entra un cliente, contrata a una persona para dar servicios de cliente, para pagar sus nóminas, necesito contratar a otro cliente, o sea, conseguir otro cliente, para dar servicios de cliente necesito contratar a otro perfil, porque no me llega este perfil, no está suficientemente especializado, entonces necesito más clientes para poder pagar, así hasta 7 nóminas en un año. Entonces, claro, llegó un momento que era como, no tengo estrategia, estoy totalmente desenfocada, no sé lo que estoy haciendo, tengo aquí 7 personas que dentro de 20 días tengo que pagar 7 nóminas, me están llamando de una cárnica, yo soy vegana, vamos a decirle que sí. Entonces es como, no, en fin, fatal. Me orienté servicio al cliente muchísimo, todo el rato era como, da servicio, ¿qué necesitas? Claro que sí, venga, siguiente. No revisé lo suficiente la rentabilidad de los proyectos. Claro, ¿cómo le iba a revisar si estaba captando cárnicas o estaba haciendo cosas que no tenía que hacer? Eso es muy importante. Una de las cosas que también hice mal es que tuve muchísima prisa. O sea, yo ya venía de una etapa en la que había construido muchísimo y no me parecía justo, creo, el tener que volver a comerme otra vez todo este curro, ¿no? Entonces quería pasar rápido por esta fase de construir, quería estar ya en la siguiente etapa. Y las cosas llevan su tiempo, quiero decir, no porque tú quieras o te parezca injusto o por lo que sea, no. Entonces, bueno, básicamente perdí el foco y repliqué modelos de los que ya venía, que ya sabía que no me gustaban. O sea, de hecho, los abandoné porque no me gustaban. Entonces me vi de un día, me sorprendí a mí misma por replicando ese modelo, ¿no? Y entonces, pues todo eso estaba mal. ¿Qué aprendí en esta etapa? La importancia del negocio. La estrategia, y eso que yo me dedico a hacer estrategia para mis clientes, pero bueno, ¿no? Eso es lo de casa del herrero. Los equipos, eso también me parece que es súper fundamental, luego hablaremos de eso, ¿no? Pero construir los equipos realmente que necesitas, o sea, y sobre todo en una empresa es un poco como, o sea, como los aviones, ¿no? Cuando el tema este que te tienes que poner, primero respira tú y luego pónselo a los niños, ¿no? Pues también con los equipos me pasó un poco eso, era como que me orienté vamos, estamos construyendo aquí, hay 7 personas en este equipo, hay que ir antes de tener ya una estabilidad, una seguridad o que la empresa estuviera tranquila, ¿no? Y eso fue un error, porque me asfixié un poco por el camino. Y luego hay una cosa que es un tema un poco tabú. Yo aquí aprendí lo que es el fracaso. O sea, realmente aquí pues fue muy duro aceptar, decir, oye, es que la he cagado muchísimo durante mucho tiempo. He hecho muchas cosas mal seguidas, una detrás de otra. Gracias. Bueno, esto es todo. ¿Sí? Vale, gracias. Sí, vale. Estos también, de todo se sale. De todo, con deudas o tal, pero de todo se sale. Vale, entonces, eso, el fracaso, yo creo que es una cosa que se habla poquísimo. Y yo cuando estaba un poco inmersa en este tema, ¿no? Y dolida, y bueno, pues un poco baja de energía, pues me sentía un poco mal con eso, ¿no? Incluso me daba, no sé si vergüenza, pero me privaba un poco como de hablar de esto con la gente y exponerte, decir, oye, pues sí, la he cagado, ¿qué pasa? No pasa. Y luego no pasa nada, porque cuando lo hablas abiertamente la gente es como, claro, pues normal, todo el mundo dice lo mismo. En Estados Unidos está genial, todo el mundo monta no sé cuántas empresas y tú, vale, pero bueno, yo vivo en el 15.002. Pero bueno. De esta etapa también descubrí una cosa que se llama el intraemprendimiento. Como todo me parecía poco, lo que os decía, que habría muchos frentes, pues dije, pues vamos a emprender empresas dentro de una empresa, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar esto? Entonces, bueno, yo como venía, ¿os acordáis que yo antes era traductora? Vale, nunca dejé de hacer un poco esto, siempre gestionaba proyectos, los derivaba o tal. Y bueno, por fin montamos una cosa que se llama traduccionsegurada.com, que es un proyecto que luego deriva a otra persona y que aún está vivo a día de hoy y que es muy igual. Básicamente consiste en generar leads, entregárselos a los traductores y quedarte el margen de la traducción. Básicamente no tiene mucha más chicha que eso. Y luego en aquel momento pues también montamos el vino del mes con estas 2 personas que están aquí delante. Esto también nació en pandemia y fue una de las cosas más bonitas que yo creo que he hecho, que hemos hecho. Esto nace fruto de a mí que me gusta la vida. A mí me gusta el vino, o sea, el vino me gusta muchísimo, pero siempre estoy viviendo lo mismo, entonces yo quiero beber otras cosas, seguro que hay un mundo mucho más maravilloso. Entonces montamos el vino del mes, Juan, Leti y yo.
Y el vino del mes era un e-commerce de vino y de experiencias relacionadas con el mundo del vino. Fue un proyecto muy bonito, en el que me hace poner esta frase hoy aquí, una frase que no me gusta nada, porque realmente es que me molesta incluso cuando la leo, pero es que es verdad, o sea, en este proyecto fue verdad. Realmente trabajamos muchísimo, no os podéis imaginar cuánto trabajamos, luego os lo podemos contar con las cañas o los vinos. Pero sí que sentía un poco eso, sentíamos que no estábamos trabajando, por lo menos yo sentía que no estaba trabajando, realmente me lo pasé súper bien y para mí no era como trabajar. O sea, fue súper divertido, nos lo pasamos muy bien, aprendimos muchísimo, muchísimo, de vino y de lo que no es vino. Trabajamos un mogollón, muchísimo, haciendo cajas, bueno, fue tremendo. Conseguimos que Juan madrugara un domingo para ir a mercados de Campo de Leña. Bueno, hicimos un montón de cosas. Luego organizamos eventos también, que eso, bueno, también fue abrir un melón importante. Eran eventos que, bueno, maridábamos vino con artistas, entonces conocimos a un montón de personas que están muy vinculadas con el mundo del arte, bueno, artistas, de personas muy guays que nos abrieron otros universos, descubrimos otra manera de hacer las cosas, y bueno, fue una etapa muy bonita, que bueno, tuvimos que cerrar básicamente porque para los tres era un side project y llegó un momento en el que, vale, ok, pero o lo dejamos todo y metemos pasta en esto y nos dedicamos a esto o seguimos con nuestras otras cosas. Entonces, claro, era como un riesgo dejarlo, ¿no? Pero nos llevamos un aprendizaje muy grande, otra vez naranja, y esto sí que me da un poco de miedo decirlo aquí, pero el producto mínimo viable, esto para mí es un grave error. Claro, el producto mínimo viable depende de cómo lo utilices. Si es una cosita pequeña que tú haces para validar que sí funciona, ok. El problema es que el producto mínimo viable está muy extendido a todas las cosas y entonces se hacen cosas muy mediocres todo el tiempo, todo el rato. Entonces, está mal, eso está mal, para mí es un error. Entonces, en el vino del mes, yo creo que hay unas cosas que hicimos muy bien. Y es que hicimos todo genial, o sea, le dedicamos muchísimo cariño a todas las... Claro, nos costó mucho y nos fastidió un montón la rentabilidad de muchas cosas, pero hasta la última pegatina elegida en el packaging era súper coherente con todos los propósitos de marca, era vegana, compostable, de papel, hecha local, o sea, todo, cualquier cosa era perfectamente pensada y maravillosa. Y funcionaba, quiero decir, la gente lo entendía, o sea, no invertimos, está mal que yo lo diga, que me dedico a esto, pero invertimos 0 euros en publicidad, o sea, todo fue fruto de creatividad, del día a día, de organizar eventos, de conectar con personas, de cuidar las redes sociales, bueno, de un montón de cosas que me llevan a pensar que esto es un error, que no, que hay que hacer las cosas bien, o sea, que tú testas lo que quieras testar, pero cúrratelo, porque si lo haces, las cosas salen bien. Luego he tenido otra etapa, también muy bonita, esto todo en paralelo, que se llama, The Rebel Wine Fest, que básicamente pues, es el primer festival de vinos naturales que hemos montado, que se ha montado en el norte de España. Ha habido 2 ediciones y no tiene absolutamente nada que ver con lo que yo hago. Para mí fue un aprendizaje tremendo porque, bueno, pues ha sido montar un evento muy grande en el que he aprendido mucho de lo que hay dentro de un evento, detrás de un evento, antes, después, bueno, muchísimas cosas. Y sobre todo lo que me ha llevado es a conocer gente de otro sector totalmente diferente al mío. Conocer gente, bueno, pues del mundo del vino, que tienen otros intereses, otras preocupaciones, otras movidas, seguro, pero bueno, gente muy guay, que no tiene absolutamente nada que ver ni con informáticos, ni con SEOs, ni con SEM, ni con personas de marketing, no saben ni lo que es. Y es maravilloso poder hablar de otras cosas que tampoco sé lo que son, como taninos y eso, ¿no? Pero bueno, que muchas veces salir, con esto quiero decir que muchas veces salir de tu zonita de confort, salir de lo que ya conoces, a veces te abre un poquito la cabeza y bueno, y descubres que hay más mundo y que también puedes estar inspirado por otras muchas personas, ¿no? Entonces, bueno, esta etapa fue muy guay también. Y todo esto, todos esos aprendizajes que he tenido a lo largo de estas etapas, pues nos han llevado un poco a donde estamos ahora, que es Femur. Junto con Carlos, allí de verde, pues hemos construido en esta etapa actual Femur. Femur nace un poco también, o sea, es como fruto de poder alinear un poco lo que tú sientes, lo que tú piensas y lo que haces en el día a día, ¿no? Entonces en Femur realmente hemos cogido todas las cosas bonitas, hemos cogido los aprendizajes, bueno, yo los míos, Carlos los suyos, que serán otros, y las cosas bonitas que hemos aprendido a lo largo de toda esta trayectoria, y lo hemos puesto al servicio de marcas que realmente quieren hacer las cosas bien. Entonces trabajamos con proyectos que generan un impacto positivo en el mundo. Entonces trabajamos con fundaciones, trabajamos con administraciones, pero también trabajamos con marcas valientes, por ejemplo tenemos el Amasadero, nosotros, que creen que no todo en la vida va de crecer, crecer y crecer. A lo mejor hay que crecer,
pero que también hay que generar un impacto, que también hay que ser responsable con las personas, con el planeta que tenemos, ¿no? Y bueno, es muy guay. Hace, no sé, en octubre o noviembre, no sé exactamente cuándo fue, un día por la mañana fuimos a un cole de Monte Alto a presentar una campaña, bueno, a presentar una historia a niños sobre diversidad funcional. Solamente poder ver sus caras, ver cómo entendían la diversidad en aquel momento. Por la tarde estábamos con una empresa de moda sostenible. O sea, cuando vas a tu casa al final del día y dices, jo, es que yo realmente estoy alineada con lo que, o sea, he dedicado el día a lo que lo quería dedicar. Pues es muy guay, realmente es una sensación muy guay. Como todo nos parece poco, también en esta etapa, pues también hemos montado esto, The Future Fan Club, que por cierto, si mañana no tenéis nada que hacer, a las 7 de la tarde tenemos, nuestro primer evento. Básicamente vamos a ver el primer episodio de un docu muy guay, de The Hope, que va sobre construir futuros mejores, sobre sostenibilidad y regeneración, y vamos a poner unos vinos naturales también. Si os apetece, pues clica aquí para más información. Vale, entonces, ya por cerrar segundo de emprendimiento, es muy guay cuando tienes todos los tics en verde, realmente. A ver, a veces puedes dudar o no, siempre pasan cosas por el camino, pero os invito a que intentéis conseguir esto porque de verdad que es muy guay. No sé cómo voy de tiempo. ¿Sí? Genial. Pues nada, para ya cerrar un poco, vamos a tercer. Y esto es un batiburrillo de aprendizajes y cosas, básicamente cosas que me hubiera preferido que alguien me hubiera dicho en vez de aprenderlas por mí misma, ¿no? Entonces, puedo robar a alguien pues algún disgusto, pues ojalá que sea así. Lo primero que me molaría contaros es eso, identifica tus puntos débiles cuanto antes. O sea, cuanto antes sepas en lo que no eres bueno o buena, porque nadie es bueno en todo, es imposible ser bueno en todo, ¿no? Claro, Daniel sí. ¿Sí? Daniel sí, bueno, pues Daniel... bueno, siempre hay gente para todo. Pero bueno, es guay que tengas más o menos fichados cuáles son tus puntos débiles, porque te permitirá actuar. Como ya has avanzado, las finanzas no es mi punto más fuerte. Entonces, cosas que he aprendido. Si la pasta no es lo que te mueve, pues estupendo, genial. Pero eso no significa que no sea importante. No, hay que trabajar por un mundo mejor, sí, ok, pero tiene que ser rentable. Esa palabra rentabilidad es importante tenerla siempre presente. Luego es importante no poner en peligro tu patrimonio, sea el que sea. Es muy guay tener identificado hasta dónde tú puedes llegar y cuál es tu límite, sin poner en peligro tus ahorros o sin poner en peligro cómo voy a vivir el mes que viene. Quiero decir, tienes que tener claro cuál es el límite. Los bancos no son tus amigos, o sea, al final son personas que son comerciales, que tienen unos incentivos, ¿no? Entonces es súper fácil ir a un banco, salir con 5 seguros y una alarma para un local que ni siquiera tienes. O sea, es facilísimo que eso suceda. Entonces, infórmate, asesórate. Si es tu caso, que las finanzas también son regular, pues oye, hay gente que sabe muchísimo, confía en ellos y rodéate de ellos y tenlos cerca. Luego, contempla siempre el peor escenario posible. Esto es una cosa que, bueno, yo lo descubrí con una serie, ¿cómo se llama? La serie esta, que es una familia, que todo el mundo lloraba y yo no... This is Us. Eso, gracias. Me encanta esta herramienta. Es una cosa maravillosa para la vida, para los business también, pero contemplas y luego ya ves, tienes un plan B, bueno, pues genial, ¿qué pasa si pasa esto? Pues pasa esto otro, vale, perfecto. Y luego no escatimes en gestorías. El mundo está lleno de malísimos profesionales mediocres, que cuestan 30 euros, que no te presentan el trimestre, que prefieren pagar la multa en vez de... O sea, no merece la pena. No merece la pena. Es que a largo plazo no merece la pena. Os recomiendo que busquéis a un gestor como el nuestro, que viste muy bien. Porque también cobra mucho dinero para eso. Vale. Luego, sé dueña de tu tiempo y tu energía. Aquí os he traído un recopilatorio de red flags que a lo mejor os pueden ayudar a saber cuándo no lo estás haciendo bien. Estás disponible 24/7. No eres un e-commerce, o sea, no puedes ser, tienes que tener un horario. Hay un momento en el que tú tienes que parar. Y aunque no pares, haz que paras. O sea, no cojas el teléfono a partir de las 7 a tus clientes. Rodrigo, te lo voy a coger si me llamas. A todos menos a Rodrigo. No, me refiero, hay que poner unos límites, ¿sabes? Yo durante una época de mi vida tenía una clienta que era pescadera. Y, joder, me mandaba WhatsApp a las 5 de la mañana. Es como, o sea, yo lo entiendo porque ella pues estaba currando, pero yo no. Entonces, esto hay que gestionarlo. Entonces, ponte un horario, traslada ese horario, y no pasa nada por no estar... O sea, seguramente que os habéis ido de vacaciones, habéis pensado que el mail a la vuelta iba a ser un Cristo, no contestasteis y no pasó nada. O sea, no pasó nada. Seguimos aquí todos. Pues déjalo ir. Luego, tener la agenda siempre petada tampoco está bien.
O sea, yo quería traeros una captura, lo que pasa que por suerte ya no tengo esos correos de agendas que he tenido en el pasado con todo bloqueado, o sea, todo de hoy a diciembre, con reuniones que coincidían en los tiempos, ¿no? Y qué guay. No, o sea, no por estar mucho más ocupada todo el rato eres mejor, ni estás haciendo las cosas mejor, al contrario, todo está fatal. Entonces, o sea, organiza bien tu agenda, déjate espacios libres para poder pensar, para poder trabajar, para poder hacer tu trabajo, porque cuántos días terminas el día y es como, y ahora voy a hacer yo el trabajo que tenía que hacer hoy, ¿no? Seguro que os pasa muchísimas, pues no está bien. No sé cuál es la solución, pero bien no está. Vale, céntrate en cosas en las que aportas valor, quiero decir. Por ejemplo, si no eres buena con las historias de la gestoría, pues paga una gestoría que te lo haga y tú céntrate en lo que tienes que hacer, en tu curro, en lo que eres buena, en lo que eres diferencial. Aquí iba a decir delega, pero es que depende. Yo, por ejemplo, he delegado muchísimo y también es un problema delegar a veces cuando delegas de más. Entonces, y a veces también miras a los lados y dices, es que si somos dos, o sea, ¿a quién vamos a delegar? Entonces, es complicado a veces hacerlo. Claro, claro, te toca a ti, ¿no? Vale, no poder formarte, o sea, estar tan ocupada todo el rato que no tengas tiempo para poder formarte, para ir a un curso, para venir a una charla, para lo que sea. Formarse es muy importante, mantenerse al día es súper importante. Y luego, esto está mal, pero tener siempre 5 minutos para todo el mundo, pues es que igual no los tienes, ¿no? O sea, 5 minutos parece como, ¿tienes 5 minutos? Claro, sí, 5 minutitos, claro, sí, no los voy a tener. Claro, pero 5 aquí, 5 allá, 5 tal, esta llamada, lo otro. Lo mejor que yo os puedo recomendar sobre esto es que calculéis en euros cuánto valen 5 minutos de vuestro tiempo y hagáis la cuenta de cuánto dinero estáis perdiendo por esos 5 minutitos que no aportan nada a nadie, ¿no? No elegir con quién te tomas los cafés, es que tu tiempo es limitado, entonces elige bien con quién lo inviertes. O sea, a nivel, no, esto me refiero a nivel trabajo, no a nivel amigos y amigas, por supuestísimo, pero a nivel curro, pues es que sea inteligente, o sea, no hay que escuchar a todo el mundo, es que está mal, no, eso no puede ser. No recordar cuándo fue la última vez que viste atardecer, eso no sé si lo recordáis o no. Bueno, veo mucha gente que dice que sí, eso me parece guay. Sácate un máster en decir que no. O sea, no puedo, estoy cansada, no me apetece, no quiero, no es rentable. No, di que no, no pasa nada. Di que no, mucho más, el doble de lo que lo dices. Pero también date permiso para decir que sí. A veces hay que decir que sí, aunque no sea rentable, aunque no te apetezca, aunque, bueno, pues porque sí, porque te nace, porque lo sientes, porque te vibra, porque sabes que algo bonito puede pasar de ahí, pues arriesgate, claro que sí. ¿Cómo convive la anterior diapositiva con esta? No lo sé, pero sí sé que hay momentos en los que he sentido. Vale, siguiente cosa, lo más importante son las personas. Esto lo dicen todos los CEOs del mundo, ¿no? Pero es verdad, yo ahí sí que estoy muy de acuerdo, bueno, menos los oligarcas tecnológicos, todos lo dicen. Y yo creo que es verdad, las personas es lo más importante que tenemos. Lo primero, los socios. No sé muy bien qué contaros de los socios. Bueno, primero que firméis siempre todo, o sea, fírmalo. Me refiero, cuando luego hay pasta de por medio, todo se complica siempre muchísimo, donde dijimos, bueno, lo vamos viendo, no te preocupes, en diciembre, no, o sea, fírmalo. Si la gente es capaz de firmar sus bienes gananciales, ¿qué no vas a hacer con un socio? O sea, háblalo, fírmalo y seguro que todo va a funcionar mejor. Hay socios de muchísimos tipos, por supuesto. Si socios capitalistas, y lo único que van a, lo único, este foro es, ¿no? Estamos en confianza, no se está grabando ni nada, lo único que van a poner es pasta, pues entérate bien de para qué es esa pasta, ¿no? Realmente, o sea, si la necesitas, para qué la necesitas y sobre todo qué es lo que estás entregando a cambio, ¿no? Porque en muchas ocasiones, pues, es más de lo que a ti te gustaría, porque tú vas a levantar una empresa levantándote a coger el avión de las 5 de la mañana, petando tu agenda, no viendo atardecer y un montón de cosas más. Entonces, entérate bien un poco de eso. Y si son socios que complementan con su trabajo, pues que sea un complemento. O sea, gente que te complementa, que no hace lo mismo que tú, que te aporta otra visión de las cosas, que si tú eres Sagitario, pues que sea Piscis, yo qué sé, ¿no? O sea, algo que tenga sentido. Luego hay mucha gente que dice que, bueno, es que con familia y con amigos mejor no hacer negocios. Yo no os puedo decir eso, porque yo he montado un negocio con mi familia, y muy elegantemente hemos sabido siempre resolver las cosas y aquí estamos. Actualmente comparto un negocio con mi pareja o sea, no hablamos de trabajo a partir de que entramos en casa, ni los fines de semana, y funciona bien. O sea, cada uno tiene su truco, pero bueno, que esto también es un jari. Los equipos.
Bueno, y entiéndase por equipos no solamente las personas que trabajan contigo, sino tus partners, tus proveedores, bueno, gente con la que trabajas habitualmente. Yo creo que lo más importante que tienen que tener las personas con las que trabajas es compartir tu misma vibra. O sea, tienen que vibrar en tu mismo mundo, porque si no es complicado. Tienen que compartir tu pasión, tienen que ser personas, lógicamente estás emprendiendo, que sean tractoras, que compartan ganas, bueno, pues que al final estén en la misma onda que tú, no que estén poniendo trabas todo el rato, problemas. Y luego hay personas, y esto es un aprendizaje, hay personas que no encajan en los equipos pequeños. Igual que tampoco hay otras que yo no encajo en los grandes, por ejemplo, ¿no? Entonces, también es importante elegir eso, qué tipos de perfiles te van bien cuando estás emprendiendo y pueden sumar a tu equipo, ¿no? Porque, sobre todo si vienes de gran empresa y luego vas a una pequeña, es complicado encajar. Pero bueno, hay maneras. Lo hablamos luego si queréis también. Pero luego los equipos tienen que ser complementarios, no pueden ser como tú, ¿no? Digo, pues tienen que compartir tu misma energía y todo eso, sí, ok, pero tienen que complementarte. Si tú eres una persona que dices que sí a todo, pues que la otra ponga cabeza, o lo que sea que puede ser el problema, ¿no? Clientes, pues hay de muchísimos tipos, elige los que te caen bien, o sea, vas a pasar mucho tiempo con ellos, vas a enfrentar un montón de situaciones que van a ser más fáciles, más difíciles. Si puedes, elige gente con la que también, que vibren, es que al final son personas, que vibren en tu misma energía, que sientas que están en la misma misión en la que estás tú, dentro de lo posible. Y luego los tuyos, que son las personas más importantes. O sea, las personas que están cuando te va mal, las personas que están para ayudarte, para salvarte el culo, para recordarte lo mucho que vales. Y no solamente para eso, y eso también luego es una bandera roja. También las que están para alegrarse cuando las cosas te van bien, porque no todo el mundo está en esos momentos, ¿no? Siempre la gente dice, no, es que cuando conoces a las personas es cuando van mal, y cuando van bien, yo creo, esto es para la vida también, y al final es la gente que cuenta, la que está ahí, ¿no? Y bueno, yo creo que a veces es complicado porque, estar al lado de una persona emprendedora es muy difícil. O sea, no siempre entiendes todo lo que pasa, no siempre entiendes que tenga que trabajar un domingo, o no siempre entiendes que deje un curro seguro en el que está súper guay posicionado, que cobra una pasta, aparentemente todo, y lo vas a dejar todo para, sí, bueno, pues es difícil de entender eso en muchas ocasiones, ¿no? Y que te cubran, y que te soporten, que siempre estén, bueno, aguantar a una persona emprendiendo, bueno, es para reconocérselo desde luego. Entonces, bueno, es muy importante rodearte de seres de luz. Seres como estos ¿no? que tengo aquí, que te acompañan a una conferencia en Ciudad de las TIC, como que se ponen a montar un huerto cuando de repente te sabe nada de conectar con la naturaleza, o que se ponen a vender entradas cuando todo un fin de semana en un festival, cuando, bueno, pues tendría seguramente cosas mucho más importantes que hacer. Otro aprendizaje es que una idea no es un negocio. O sea, un negocio es muchísimas otras cosas más allá de una idea. Si es por ideas, seguro que todos y todas tenemos 50.000 y, bueno, que se nos pueden ocurrir 300.000. Yo, por ejemplo, soy una persona bastante friki de las máquinas de vending. De hecho, esto es una captura de un trocito de mi carpeta de Pinterest con máquinas de vending. Tengo una idea muy guay, que luego también os cuento si queréis, que no he lanzado porque, bueno, porque no puedo hacer todo, pero ideas tengo, o sea, 700.000. No sé si conocisteis una empresa que se llamaba Xabou, que era una idea, bueno, mucho mejor que la de las máquinas de vending. Básicamente Xabou es un delivery local que nació en pandemia, justo cuando, bueno, pues para dar resolución a problemas de las grandes cadenas de delivery que se quedan pues hasta el 30% de los márgenes con los que trabajan, de los hosteleros y hosteleras. Pues Xabou era una marca local por la que decidimos apostar en su día, a decir, bueno, pues vamos a llevar todo el marketing porque, jolín, es una empresa súper guay, con gente muy guay detrás, y bueno, básicamente a priori todo parecía maravilloso y este negocio no fue para adelante, no porque los hosteleros no les gustaban, no porque no tuviera buen equipo, no porque no diera buen servicio, era guay. Pero el problema es que salió una cosa que se llama la ley Rider, que Xabou siempre respetó desde el principio, de hecho con reparto sostenible incluido, pero claro, los grandes que juegan con otras reglas del business, pues no la cumplen, o sea, a día de hoy, en 2025 que no la cumplen, pues en aquel momento muchísimo menos, ¿no? Y entonces, bueno, pues era imposible competir en ese mercado. Entonces, bueno, que a veces hay que ir un poquito más de la idea. Vale, estoy terminando ya, ¿eh? Digo, sé tú misma. Bueno, yo durante muchas veces en mi vida me han dicho que era una persona muy inocente, me han dicho cosas como las que tenía que endurecer mi carácter para poder llegar a algún sitio, ¿no? Entonces, bueno,
frases así un poco dispares que me han ido diciendo como personas con las que trabajaba, personas de mi vida, ¿no? Y entonces yo, bueno, básicamente para el éxito me convertí en un señor. O sea, básicamente pues yo, ¿no? Todo el día tenía traje, chaqueta, iba pues a jornadas así, a mesas redondas, bueno, con señores, y no tengo absolutamente nada en contra de todos estos, que son dos grandísimos emprendedores y referentes en emprendimiento en Galicia y más allá. Pero bueno, esta era mi vida, ¿no? Así, pues señor, ¿no? O tenía otra versión que también era, bueno, pues ser la única mujer en muchos sitios, ¿no? Menos la moderadora, por supuesto, que siempre es mujer. O también luego había otra versión que era lo mismo, pero el Día de la Mujer, que es como todo mujeres, ¿no? También pasaba esto, y cero señores, ¿no? Ejemplos como estos, pues muchísimos. Entonces, bueno, yo, o sea, pues bueno, intenta ser un poco pues neutral, ¿no? De decir, bueno, pues esto, lo otro, ¿no? Porque tienes un negocio, tienes que facturar y tal. Pero un día me cansé y puse este post, o sea, compartí esto en LinkedIn, ¿no? En plan, había esta historia de unos señores pues que iban a hacer una cosa, una jornada de líderes para el cambio y tal. Y yo dije, bueno, ¿de verdad que esto es lo que nosotros queremos? O sea, ¿es el futuro que queremos construir? Un futuro, pues por, no sé, 5 hombres blancos, europeos, heteros, de verdad estamos en este año que tenemos que estamos. Y siendo yo el segundo grupo más privilegiado del mundo, como mujer blanca, europea, hetero, recibí las del pulpo. O sea, aquí me escribió pues muchísima gente en plan, estás loca, pero como dices eso, no te van a volver a llamar nunca a nadie, la gente no te va a contratar. Y claro, yo dije, bueno, pues igual es verdad, igual no puedo decir lo que pienso, igual tengo que bueno, pues contenerme, bueno, no lo sé. Lo cierto es que yo le cogí muchísimo gusto a todo esto y dije, es que me da igual, yo quiero ser yo misma y si no, pues ya daré clases de inglés otra vez y ya veremos cómo salimos de esta. Entonces yo señor, tuve que, ¿no?, deconstruirme de ese sistema que me había deconstruido inicialmente. Entonces empecé a fluir y no me escondí, ¿no? Y eso me trajo cosas muy bonitas, no todas rentables, pero cosas muy bonitas. A veces las cosas, o sea, el mundo que tú quieres que existan no existe y tienes que crearlo tú, o tienes que participar en que se cree, ¿no? Entonces, bueno, pues no yo sola, hablo yo porque estoy aquí, pero es todavía mucha gente detrás, por supuesto. Entonces creamos pues un mercado ecológico donde no existía, entonces mucha gente pues venía a comprar, ¿no? Muchas mujeres que vendían directamente a los productores. Bueno, muy guay. A veces hay que crear simplemente esos espacios. Hay que dar voz a mujeres en el mundo del vino, por ejemplo, que normalmente siempre son señores, ¿no? Explicándote cosas. Entonces, bueno, es que con pequeños gestos tú puedes hacer que el mundo sea de otra manera diferente, ¿no? Bueno, por conseguir cosas, incluso conseguimos que el PP y el PSOE se sentaran en una mesa moderada por una niña y se llevaran súper guay y sonrieran muchísimo todo el rato. Y cuando haces cosas en las que estás alineada, pues normalmente empiezan a pasar cosas muy bonitas. Y entonces te descubres a ti misma sonriendo todo el rato, ¿no? Con proyectos con mujeres pues de todo el mundo, súper inspiradores, bueno, con chavalada, bueno, procesos de innovación y de participación ciudadana, inclusión, el voluntariado llega a mi vida y entiendes que cuando tú das, recibes muchísimo más de lo que tú das. Y eso solamente pasa cuando estás alineada. Bueno, me siguen llamando, como veis en esta foto, o sea, no pasa nada. Sigue habiendo mucho trabajo por hacer, porque, ¿no? Como veis, sigue habiendo mucho trabajo, pero bueno, te siguen llamando y no pasa absolutamente nada. Otra de las cosas que nos pasa cuando emprendemos es que nos da miedo exponernos, nos da miedo, pues eso, contar quiénes somos, cómo somos, porque al final muchas veces tu marca es una extensión de tu marca personal, entonces, bueno, pues da miedo contar quién eres o yo qué sé, ¿no? Mira, exponte, no pasa nada. Cuenta las cosas, si no lo cuentas tú, es que no lo va a contar nadie, entonces tienes que dar un paso al frente y salir adelante. A veces no va a salir bien, o sea, yo he patrocinado titulares como la ventaja de estos vinos es que no dan resaca, el agua de Galicia. Genial, ¿no? O sea, os aseguro que he dicho muchas cosas interesantes en esa entrevista, pero bueno, es que con los medios también hay que saber tratar, ¿no? Soy autónoma, nunca me han dado una subvención. Aquí nunca encontré el titular, pero bueno, cuando en esa fue terrible, porque fue que yo me había documentado para ir a Google viendo el becario, o sea, en fin, pero bueno, muchas veces sale muy bien y de repente, bueno, pues sales en El País o bueno, yo qué sé, son altavoces que solo te da exponerte, ¿no? Luego es muy importante crear redes, crea una comunidad, ten tu comunidad, es precioso cuando de repente pues lanzas un proyecto nuevo, tienes tu acto de presentación y tienes a familia, por supuesto tienes amigos y tienes a clientes, tienes administraciones públicas y sobre todo tienes a toda tu competencia.
o sea, más cercana. Eso es muy guay, el poder decir, bueno, como lo que hacéis aquí también en esta comunidad, ¿no? En WordPress. Es súper guay poder estar con gente con la que no compites, sino con la que te complementas, con las que creas lazos, con la que nutres. Tú no eres bueno, menos Dani, tú no puedes ser bueno en todo, acompáñate, o sea, rodéate, o sea, no tengas miedo, si al final de los lazos solo salen cosas bonitas, si los eliges bien, claro. Y luego esto viene un poco al hilo de decir que sí, o sea, muchas veces tienes que decir que sí pues porque te apetece, ¿sabes? Y porque una cosa te lleva a la otra y no va a ser rentable, es más, seguro que vas a gastar mucho dinero, pero apúntate a cosas, haz cosas porque siempre luego te traen el retorno. Date permiso para ser tu propia jefa. Quiero decir, cuando hablamos de emprendimiento y todo eso, siempre sale, pues es que el IVA, el IRPF, no sé cuánto, el trimestre, qué rollo, las vacaciones, es que si tienes una baja, es que no sé qué. Bueno, también tiene cosas guays, o sea, quiero decir, además de que, jolín, no son solamente pues para poder ir al médico sin decírselo a nadie, o sea, date permiso, quiero decir, que es febrero, vives en Coruña y lleva lloviendo con el cielo gris desde septiembre, pues bájate a la cuesta del Matadero y ten la reunión ahí, ¿sabes? No pasa nada, o sea, acompaña a tu padre al médico, ve a ver la obra de teatro de tu madre, lleva a tu perro veterinario, ve con tu hija al dentista, o sea, no pasa nada, tómate la tarde libre, o sea, porque sí, este martes, pues porque me apetece, hazlo, o sea, es que sí, es que, pues es lo bueno que tiene ser autónomo, ¿no? Y luego este consejo no es mío, este consejo es de una clienta que quiero mucho, que me lo ha dicho una vez y es verdad, y luego lo cuento siempre, ten siempre una ilusión. Es decir, ilusiónate con las cosas que pasan, porque la vida va de las cosas pequeñas. Entonces, abres un nuevo local, pues ilusiónate, hay que pintar, pues genial, ¿no? Ponte creativo, antes de un evento, firmando nuestra sociedad, volviendo a empezar de cero, esto es de hace 2 semanas, pintando nuestro nuevo local. Y luego, sobre todo, pásatelo bien por el camino, o sea, diviértete con lo que haces, o sea, alíñate a eso. Oriéntate a la alegría, lo que decíamos al principio, porque si no haces eso, o sea, si no puedes estar pasándotelo guay, relajado, relajada, antes de tener una videollamada, revisa el check, ¿no? O sea, a ver, hay llamadas difíciles, obviamente tampoco vamos ahora a romantizar el emprendimiento, por supuesto que es súper chungo, pero intenta hacer cosas guays. Y celebrar las pequeñas cosas, como cuando sale una campaña por primera vez de un cliente al que aprecias, pues qué guay. Date permiso para descansar. O sea, yo me he asustado porque he buscado un montón de, o sea, de fotos que tengo, mandándole a la gente, Dios mío, qué mal estoy, qué cansada estoy, cuánto trabajo tengo. Lo normal es que acabes así, muchísimas veces de tu día, porque, es muy duro, realmente es muy duro este camino, es durísimo. Pero bueno, date permiso para descansar, es importante hacerlo. No tenemos energía infinita, por mucha que tú tengas. Y luego tengo una frase de mi padre, que bueno, la cuento siempre, que a mí me ayuda mucho. Por la noche no se resuelven los problemas, por la noche se descansa para poder resolverlos al día siguiente. Es una frase que he contado a tanta gente que a veces me pregunto cuánta gente estará por la noche pensando en mi padre. Porque seguro que a todos os ha pasado de decir, pues es que no me terminan de ingresar el confirming, pues es que tengo que entregar este no llego, pues es que no sé cuándo. Pues nada, pensad en mi padre y todos los problemas se pasan. Porque es verdad, tiene muchas, o sea, yo creo que es una frase que a mí me ha ayudado un montón y me consta que a más gente. Cuida de tu salud física y tu salud mental. Normalmente cuando emprendes estás súper ocupada, dejas de hacer deporte, dejas de quedar con tus amigos, no pasas tiempo real con tu pareja, no tiendes a nada, o sea, no, dedícate tiempo para descansar, no abandones esas cosas, es muy importante, cuídate, porque sobre todo en la presión, que quiero decir, si tú no curras, no cobras, entonces es mejor que estés bien. Entonces, bueno, date ese permiso. Y ya estoy terminando, sobre todo eso, no pospongas cosas porque estás trabajando, es muy fácil hacer eso, porque, bueno, pues porque es la vida, porque hay que currar, y muchas veces pues te las pierdes. Entonces, ya para terminar yo os diría, vete de vacaciones, retoma la gaita, haz ese curso de cocina vegana, monta un grupo, toca palillos, o sea, apúntate a bolillos, quiero decir, toca palillos, ¿no? Haz lo que te queda, no sé, cómprate la moto eléctrica, lo que sea que os llama y que os mueve, pues os recomiendo mogollón que lo haga, porque la vida va de eso, yo creo. Yo os puedo decir que ahora mismo estoy más o menos así, 60% de emprender, 10% de ver atardecer, la foto del principio es del último atardecer que vi con presencia, hace 15 días, y
y 30% otras cosas del querer, que son esas de las que acabamos de hablar, ¿no? Las cosas que quieres hacer de verdad, más allá de currar, que currar está guay, si te mola, pues genial, pero hay muchas más cosas, ¿no? Entonces no tengo una receta, o sea, gracias por escuchar hasta el final, si pensabais que tenía una receta del éxito, no, es mentira. Muchísimas gracias a todos y todas.